Listo, ya. Ahora sí, entonces les presento a Lorena Vallejo. Como les hablábamos, estábamos hablando, Lore y yo, fuimos compañeras hace muchos años. Nos graduamos juntas, trabajamos juntas. Yo le presenté Y al esposo. Lore me presentó a mi actual esposo. Yo siempre digo que tengo esposo gracias a Lore, mentira. Y ahora es la gestora en la municipalidad de Turrialba y ve todo el tema de los residuos. Entonces, tiene muchísima experiencia y muchísimos proyectos. Justamente estoy aquí yo sufriendo con la lectura de la tesis de una chica que está trabajando su trabajo final de graduación, una chica de ambiental que está trabajando en un proyecto con la MUNI de Turri, entonces tal vez ahora también lo podemos mencionar. Y Lore tiene muchísimos proyectos en temas de ambiente, en temas de residuos, entonces todos y todas son suyos. Solo que le iba a preguntar, ¿las preguntas las quiere a cómo van saliendo o al final? Yo creo que para hacerlo tal vez más dinámico, si tienen alguna pregunta, no sé si ustedes me ayudan ahí a avisarme y me hacen señas. Sí, Y yo paramos, un toquecito, sí. Sí, sí. ahí nada más levantan la manita y entonces yo les voy dando la palabra. Entonces, Perfecto, sí, para hacerlo más dinámico, no aburrirlos. ¿Ustedes hacen algún break en la clase o no, no? vamos corridos como hasta las 9:20. Ok, espero no. Yo creo que sí, vamos con el tiempo. Vamos a compartir aquí sonido por un video que les quería enviar por ahí. Me avisan si ya ven la pantalla. Sí, Sí, En modo presentación, sí. falta. Ahí sí, ahí sí. sí. Listo, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Como decía el profe y Andre, bueno, y la profe, este, yo, soy ingeniera ambiental, graduada del TEC en el 2015, colega casi de ustedes ya. Em, Me encargo de la parte de gestión integral de residuos acá en la Municipalidad de Turrialba. Veo un poco, bueno, como decía Andrés, los proyectos en este tema, ¿verdad? Y toda la gestión prácticamente, como decía el profe, del cierre del vertedero. Ahí les voy a contar un poquito. La idea digamos, de la clase de hoy, según lo que entendí que era el objetivo, es explicarles un poco cómo es la labor municipal, ¿verdad? En el tema de gestión integral de residuos, o qué, ¿verdad? Lo que gira en torno a la labor municipal propiamente y cómo, ¿verdad? ¿Qué trabajos hacemos aquí en la municipalidad de Turrialba? Antes de arrancar, tal vez me gustaría ver, ahí tal vez levantando la mano, si alguno de ustedes, primero hacerle la pregunta, si alguno de ustedes se ha acercado a las municipalidades de ustedes, si alguno tiene como, se ha acercado al departamento de servicios, se ha preguntado por proyectos, a ver, ¿qué tanto? Ahí veo una mano levantada, muy bien, Reven. solo uno. Ninguno más se ha acercado a sus municipalidades, al lugar donde ustedes viven. Ah, ok, Permiso, sí, yo lo he adelante. intentado y en mi municipalidad es súper difícil obtener una respuesta. Sí, me Sí, pasa igual que Rebe, digamos, o sea, uno puede buscar las cosas en la página de la MUNI y así, pero por correo que la tienen a uno es complejo. sí, ok, vamos a ver, ya tres. Ok, bueno, 3 de 21, ¿verdad? Este, y pues sí, comentarles, bueno, eso lo he escuchado de varias municipalidades. em, Lamentablemente, ¿verdad? Todos somos diferentes, todas las municipalidades somos distintas. Algunas pues responden más rápido que otras, pero sí es importante que intentemos ese acercamiento, ¿verdad? Porque al final la municipalidad, como vamos a verlo, es el... Un segundo, disculpen. Ya, disculpen. Este, Les decía, ¿verdad? Todos somos diferentes, pero al final el gobierno local está para la comunidad. Y a veces hacen proyectos y las personas, bueno, ustedes en este caso, ustedes tres sí se han acercado y se les ha sido difícil, pero a veces las personas, ¿verdad? Critican mucho a los gobiernos locales, pero no se acercan, ¿verdad? No se acercan a preguntar, no se acercan a averiguar qué es lo que se está haciendo. Entonces, nada más invitarlos a averiguarse y pues si no responden ya es otro tema, pero invitarlos a acercarse a sus municipalidades.
Em, lo que quería enseñarles en la clase de hoy eran estos cuatro temas. Rápidamente ver el aspecto organizativo de las municipalidades, ¿verdad? Del gobierno local, porque somos todo un mundo. Hay cosas muy complejas en el mundo municipal, entonces como darles una pincelada, ¿verdad? De cómo, qué, ¿verdad? Aspectos nosotros nos vemos influenciados y por eso los resultados también, ¿verdad? De cada municipalidad es diferente. Luego ver un poco el marco legal en la administración municipal, tanto como propiamente gestión municipal y para la parte de gestión de residuos, que nos compete a nosotros como municipalidad ver en este tema. Y luego un poco una pequeña sección de cómo nosotros tenemos relación con la ciudadanía y ya finalmente hacerles una exposición de los proyectos que decía André, ¿verdad? Que hacemos nosotros desde ya propiamente la municipalidad de Turrialba. En cuanto al aspecto organizativo, bueno, esa es una foto que tomó un compañero que tiene un dron. El compañero me ha ayudado con fotografías para diferentes proyectos y esa me encanta. Ese es del centro de Turrialba. En cuanto al aspecto organizativo, bueno, nosotros como municipalidad, como gobierno local, nos regimos por lo que es el Código Municipal, que es la ley esa que viene ahí. Y les resalto esos primeros 3 artículos, ¿verdad? Para que vean, o sea, el gobierno local es el encargado de administrar los intereses de las personas de su, ¿verdad? Residentes de su región. Voy a quitar esto por acá que me estorba los videos. Ya, listo. Em, y bueno, es una persona jurídica estatal con patrimonio propio y personalidad y capacidad jurídicas plenas, ¿verdad? Somos parte del gobierno, pero estamos aparte, ¿verdad? Tenemos presupuesto propio, tenemos decisiones, ¿verdad? Sí ligadas al gobierno central, pero tenemos la capacidad, ¿verdad? De administrar por aparte. Entonces, nada más resaltarles eso. Y algo muy importante, lo que dice el artículo 12, y esto tienen que comprenderlo si ustedes en algún momento, ¿verdad? Van a trabajar para una municipalidad, ya sea como funcionarios o como parte contratada para algún proyecto. em, las municipalidades están influenciadas por dos cosas, ¿verdad? O dos cabezas, por así decirlo. Está la parte política y la parte administrativa. En la parte política, toda la gestión municipal está influenciada por la parte política, que está el Consejo Municipal, que se compone de regidores y síndicos, y está la parte de la alcaldía, ¿verdad? Ambos son de elección popular, tanto el Consejo como la alcaldía. Entonces, para que lo noten ahí, ¿verdad? Al ser de elección popular, van a ver que todas las decisiones, todos los proyectos, muchas cosas dependen de cumplir con ese orden, digamos, de aprobaciones. Entonces, a veces la parte política, ¿verdad? Se ve muy inmersa en si me aprueban un proyecto o no, ¿verdad? Quizás, bueno, el tema político es muy complejo, pero para que sepan, ¿verdad? Si van a trabajar, para que sepan que muchas de las decisiones están influenciadas por este tema. Em, Luego, bueno, en la parte administrativa, eso es como un esquema general, no todas las municipalidades se acomodan así, pero por lo menos la nuestra se acomoda así, que es en el nivel administrativo, que la cabeza del nivel administrativo es el alcalde, ¿verdad? Y se divide en la parte de gestión administrativa, lo que es Hacienda Municipal, que es toda la parte de presupuesto, y el desarrollo urbano, que ahí está, y entrarían, digamos, ustedes como ingenieros ambientales, si en algún momento trabajan en la parte de servicios, ¿verdad? Que es normalmente donde nosotros pues, nos enfocamos. Servicios o algunas municipalidades tienen acueducto, entonces tal vez pueden haber ingenieros ambientales trabajando en el acueducto. Pero bueno, el tema de que nos trae hoy es el de servicios propiamente, ¿verdad? En la parte de gestión de residuos. Entonces, eso es como a nivel administrativo y sí necesito que noten esto y recalco en esto por si van a trabajar en una institución, vean que la parte de servicios. Depende de la alcaldía, ¿verdad? Los proyectos que ustedes desarrollen en una municipalidad
van a depender de la aprobación, en este caso, bueno, de la jefatura, de la alcaldía, del consejo, y que es la parte política, ¿verdad? Alcaldía, consejo, y como lo dice el artículo 106 del Código Municipal, todos los presupuestos, todos los recursos que nos ingresan a nosotros como gobierno local, que viene de las tasas de recolección, ¿verdad? Del servicio, las tasas que se pagan por los servicios, son aprobados por la Contraloría General de la República, que son los que nos supervisan a nosotros. Entonces, ¿verdad? Si ustedes van a hacer algún proyecto, entonces depende. Primero ustedes lo plantean, lo desarrollan, tienen que desarrollarlo muy bien, buscar estudios de mercado, hacer estudio de mercado, ¿verdad? Cotizaciones y todo, plantear un buen proyecto para que pase a nivel de alcaldía, pase a nivel de consejo y finalmente para que la Contraloría pueda aprobarlo, ¿verdad? Entonces, ténganlo por ahí en el radar si en algún momento les sale la oportunidad de un trabajo en una municipalidad. Bien, en cuanto al marco legal en la administración municipal, esto es otro tema que tienen que anotar por ahí, ¿verdad? Si van a, ya sea a trabajar como contratistas del sector público o dentro de en cualquier área del sector público. Esto nos rige a todos, que es la ley de contratación administrativa. Esa ley va a ser actualizada en diciembre de final de año, entra la Ley General de Contratación Pública, que es una actualización. Bueno, es otra ley que hicieron para sustituir esta, pero se mantienen los principios de las compras públicas, ¿verdad? Esta ley rige todo lo que son compras públicas, ya sea con subcontrataciones, por ejemplo, si ustedes van a venderle un servicio a la municipalidad de gestores autorizados de residuos. Entonces, todo esto tienen que conocerlo para poder optar, digamos, por un contrato o concursar en un contrato en el sector público o a nivel municipal. Y nos regimos bajo estos principios que están establecidos en el reglamento de esta ley, que es el principio de eficiencia, eficacia, buena fe, publicidad, intangibilidad patrimonial, libre competencia e igualdad. País, por eso, bueno, no sé si ustedes han escuchado ahí las noticias cuando, bueno, con todo esto que pasó el caso Cochinilla, ¿verdad? Que se dio cierta corrupción en algunos procesos de contratación. Bueno, todo esto ahí está regido por la ley, ¿verdad? Por esta ley de contratación administrativa, todos los pasos que ellos tenían que cumplir, digamos, para contratar a las empresas, los concursos, las licitaciones. No sé si han escuchado ese término, licitaciones hay públicas, hay abreviadas y hay directas, entonces hay diferentes niveles de compra. Eso depende del monto. En esta nueva actualización se va a cambiar un poco eso, pero se mantiene como la idea general, ¿verdad? Dependiendo del monto de la compra, ahí se hace un proceso, pero generalmente siempre es a concurso. Y nosotros tenemos que garantizar, ¿verdad?, que haya igualdad, que haya libre competencia, que se mantenga el equilibrio financiero en el contrato, que haya eficiencia, eficacia, porque en todo esto estamos administrando fondos públicos, los fondos que vienen de las tasas de recolección. Y todas las compras por el momento las hacemos en el Sistema Integrado de Compras Públicas, que es este SICOP. De hecho, si ustedes estuvieran ahí como ¿cómo se dice? La espina y quisieran averiguarse más, ustedes pueden meterse, es una página que está de acceso libre para cualquier ciudadano, entonces pueden meterse, buscar el Sistema Integrado de Compras Públicas, pueden meterse a los expedientes y pueden revisar qué contrataciones han hecho en la parte de gestión de residuos, ahí hay un buscador, entonces ustedes pueden ver más o menos, digamos, dónde piden incluso un ingeniero ambiental, dónde piden, ¿verdad?, un contrato con gestores autorizados, una parte de gestión de residuos, de salida de residuos peligrosos. Entonces todo eso lo pueden buscar ahí si tuvieran como más ahí ganas de conocer sobre el tema. Pero sí es importante, ¿verdad? Si en algún momento les sale la oportunidad de trabajar para el sector público, que sepan que nos regimos, ¿verdad?, por estas leyes de compras públicas. Y ya propiamente en lo que es gestión de residuos, nosotros, bueno, me imagino que ya en el curso han visto, o ya, no recuerdo si para este momento ya llevaron la parte legal, el curso de la parte legal, derecho ambiental. Pero bueno, la ley para la gestión integral de residuos, que me imagino que André y el profe Macario ya se las expusieron.
Es muy importante que ustedes como funcionarios en algún momento municipales o incluso como ciudadanos, ¿verdad? Conozcan el artículo 8. El artículo, bueno, conozcan toda la ley, pero el artículo 8 es muy importante para nosotros como municipalidades porque establece las funciones. Entonces vean que, bueno, por ahí señalé algunas en anaranjado, las que quiero como resaltar un poquito. Vean el inciso A, dice que nosotros debemos establecer y aplicar el Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos. Ese plan ahora les voy a hablar y les voy a ampliar un poquito más, incluso les voy a exponer un poco sobre el nuestro. Entonces vean que, y es el inciso A, es el primero, este plan es el plan que dirige la gestión municipal en el tema, entonces es muy importante. Luego también, bueno, nosotros dictamos los reglamentos en el cantón que tienen que ver con asesorías, limpieza de parques, que generalmente se relacionan a la parte de gestión de residuos y propiamente, ¿verdad? Lo que es los servicios de recolección, de disposición final, todo eso lo regulamos mediante nuestros reglamentos municipales, que son de acatamiento obligatorio tanto para los ciudadanos, ¿verdad? Como para los visitantes del cantón. Luego, en el inciso C, la ley para la gestión integral de residuos es la que promueve la creación del Departamento de Gestión Ambiental. Yo propiamente en la municipalidad tengo el puesto de encargada de gestión de residuos, no soy la gestora ambiental, pero aquí hay un puesto que ahorita pues la persona se pensionó y no han contratado a nadie, pero aquí hay un puesto propiamente que es el que responde a este inciso C, que es la unidad de gestión ambiental, que en general sí la ley pretendía, según lo que he conversado con los del Ministerio de Salud, la ley pretendía que se enfocara obviamente en la parte de residuos, pero que también abarcara otros temas a nivel ambiental en el cantón. Entonces, para que sepan que esta ley en el inciso C es la que establece la creación de unidades de gestión ambiental, que son muchas fuentes de trabajo, ¿verdad? Para nosotros como ingenieros ambientales en el país. Luego está, bueno, el inciso D, que es, bueno, garantizar obviamente, nosotros como municipalidades tenemos la responsabilidad de garantizar que se provea el servicio de recolección en forma, vean que en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todo el cantón. Esto es un tema un poco complejo. Hay municipalidades que sí lo ofrecen para todo el cantón, generalmente son las más pequeñas, ¿verdad? Municipalidades que realmente sí se puede cubrir todo el cantón o municipalidades, por ejemplo, que en la zona urbana, pero hay otras que somos, ahorita lo vamos a ver y les voy a exponer un poco más sobre eso, pero que somos con unas extensión súper grande, zonas de difícil acceso y otras complejidades que entonces no en todo el país se ofrece digamos, en el 100% del territorio de la recolección. Y eso obedece a algunos aspectos que ahora les voy a decir. Pero entonces vean que a pesar de que es nuestra responsabilidad, hay todavía retos que cumplir en esta parte a nivel de cobertura del servicio en el país. Después, bueno, la parte de limpieza de caños, acequias, alcantarillas, eso está en este artículo. Y prevenir y eliminar los vertederos en el cantón. Tanto vertederos, ¿verdad? Como ahora les voy a comentar el de nosotros, como botaderos a cielo abierto, digamos, que se hacen y pasa mucho. Precisamente, por ejemplo, si no se ofrece el servicio en todo el cantón, hay gente que opta por botarlo, lamentablemente, en lotes baldíos, cerca de quebradas, y eso se da muchísimo aquí. Y por eso les digo que es un reto garantizar que ese servicio se extienda a todo el cantón. Pero eso es parte de nuestras responsabilidades. Por ahí el inciso H, fijar las tasas, eso es importante. Nosotros, nuestro presupuesto no viene como el gobierno central, ¿verdad? De los impuestos que pagan a nivel central y eso lo distribuyen entre todas las instituciones del Estado, sino que los nuestros vienen propiamente de las tasas, por lo menos para el servicio de recolección, viene de las tasas que cobramos a los usuarios del servicio. Entonces, ese es nuestro financiamiento, ¿verdad? La gente con este tema también hay mucha tela que cortar. La gente exige siempre un buen servicio, se queja del servicio municipal, viene y está bien que se queje,
pero hay mucha gente que se queja y no paga, ¿verdad? Entonces, eso crea una morosidad muy alta y crea a veces vacíos en la parte presupuestaria, entonces de repente tenemos que priorizar proyectos y, por ejemplo, proyectos de ampliación de rutas todavía no podemos hacerlos porque requieren muchos estudios y hay morosidad, ¿verdad? Entonces, todo eso pues afecta a la gestión municipal, pero nosotros tenemos la responsabilidad de fijar las tasas. Esas tasas obviamente se realizan, nosotros no tenemos, no somos sin fines de lucro, entonces se realizan básicamente el costo del servicio más un 10% para inversión en otros proyectos. Em, y bueno, obviamente coordinar el inciso C, el cumplimiento de esta ley y su reglamento, la política y el plan nacional y cualquier otro reglamento técnico sobre la gestión integral de residuos dentro del municipio. Y una parte muy importante, el inciso J, no es solo función municipal, pero otras instituciones trabajan mucho en esto, pero es prioridad municipal promover la capacitación y realizar campañas educativas. Y ahora vamos, más adelante vamos a ver por qué. Les voy a explicar por qué esto es una prioridad y por qué ustedes, como funcionarios del sector público, si en algún momento están en el sector público, cómo deben promover todo este tema de educación. Em, y entre otras normativas, me imagino que ya han visto las normativas, entonces no voy a entrar mucho en estas otras, pero sí quería resaltar el reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, el 3693. Este establece muchas funciones también que le tocan a la municipalidad. Es importante que entendamos que la municipalidad es responsable de la gestión de residuos sólidos ordinarios, ¿verdad? Ya todo lo que entra como no tradicionales, especiales, peligrosos, ya le toca a cada generador. Entonces eso es importante porque a veces las personas vienen y preguntan, ¿verdad? Quieren que uno les gestione los escombros, por ejemplo, pero no, eso ya entra entre otra categoría y ya no responde a la responsabilidad municipal. Si bien es cierto, se pueden hacer campañas, jornadas de limpieza, pero no es responsabilidad directamente de nosotros recolectarlos y darles una gestión final, ¿verdad? Yo creo que sí promover, ¿verdad? El conocimiento de que estos tienen un manejo especial, de que se les debe dar una gestión adecuada y promover una que otra campaña o incluso información a las personas, por ejemplo, la lista de gestores autorizados del Ministerio de Salud, pero propiamente no es parte de nuestras responsabilidades. Y otro importante es el reglamento de centros de recuperación de residuos valorizables. Ese sería importante, digamos, en el tanto la municipalidad de la que estemos hablando tiene de verdad, si tiene un centro de recuperación. Nosotros tenemos uno, entonces sí nos entra, ¿verdad?, a regir este reglamento. Entonces es importante que lo tengan en el radar si van a trabajar en una municipalidad. Y bueno, el reglamento sobre rellenos sanitarios, que ese es todo un tema, pero si la municipalidad tiene rellenos sanitarios, que actualmente son muy pocas, pues tienen que conocerlo también o revisarlo. Y obviamente, bueno, el de declaratoria de residuos de manejo especial y todo lo relacionado a residuos peligrosos, porque, por ejemplo, lo que les decía, si viene un usuario del servicio y quiere entregarles a ustedes, no sé, trapos contaminados con aceite, por ejemplo, que es un residuo peligroso, ustedes tienen que saber responderles, ¿verdad? Como funcionarios, de que eso, ¿verdad? Y guiarles en ese sentido de que no, que eso es, ¿verdad? De responsabilidad de ellos, que tiene que manejarse de una forma segura. Entonces ya les comentan un poco el proceso. Entonces sí es importante que los conozcamos como, y los manejemos bien como funcionarios municipales. Pero sí, el que nos rige más, ¿verdad? Propiamente es el de manejo de residuos sólidos ordinarios. Ah, bueno, y manejo especial y peligroso nos rigen en tanto se realice, ¿verdad? Porque las municipalidades normalmente tienen, por ejemplo, los talleres, entonces que todos los residuos peligrosos que se manejan o que se generan propiamente ya la municipalidad como un generador, deben ser manejados correctamente. Entonces ahí sí digamos, nos afecta directamente. Pero ya para el programa de gestión ambiental, ¿verdad? Institucional, ya eso es un tema pues aparte. No sé, Andrés, si ahorita hay dudas. Ah, ok, no, estaba viendo los comentarios pasados.
Perfecto. Ok, yo sí tengo una duda. Ajá, sí. Creo que esto ya Adelante. lo habíamos hablado en algún momento usted y yo, porque en el reglamento justamente de residuos ordinarios hay unos artículos ahí demasiado extraños que hablan de los residuos especiales y peligrosos. Entonces Ujú. justamente lo estaba buscando. Básicamente lo que decía es como siempre, o sea, como que no, está redactado tan extraño que no deja claro si es la MUNI la que tiene que hacerse cargo de los residuos o no. Pero Sí. entonces, ¿cómo se, porque ahorita usted nos decía, ok, no tenemos que recolectar especiales ni peligrosos, por ejemplo, generados en las casas. Ujú. Pero si uno se va a hacer reglamento, queda como ahí como tan ambiguo. Entonces, como si se ha aclarado esto a nivel de otras MUNIs o así. No, realmente eso es todo un tema. De hecho, gracias por resaltarlo, porque ese artículo crea muchísima confusión. A veces los reglamentos, ¿verdad? En el tema de residuos particularmente, tenemos mucha legislación, mucha normativa. Y a veces se saca mucho, ¿verdad? Pero por sacarle así rápido, a veces quedan cosas muy ambiguas. Incluso, por ejemplo, los residuos de jardín, aquí han sido todo un tema, porque, por ejemplo, zacate, la gente corta su zacate y así como puede ser una bolsita pequeña, puede ser una bolsa grande, y hay gente que necesita que uno se lo recoja, ¿verdad? No tiene el espacio en el patio para dejarlo y compostearlo, entonces necesita que uno se lo recoja. Pero, digamos, eso no hay problema, no daña el camión compactador. Pero, por ejemplo, hemos tenido el conflicto con gente que corta, por ejemplo, ramas, árboles, y nos echan las ramas. Y eso los compañeros lo han dejado, porque eso puede dañar el compactador, el camión compactador. Entonces, eso es todo un tema. Nosotros le hicimos la consulta al Ministerio de Salud hace casi un año y no nos han respondido tampoco. Pero es verdad que sí, propiamente, porque el residuo de jardín no está muy claro si es responsabilidad o no nuestra. Y a la fecha no tenemos respuesta. Al final lo que hicimos fue seguirlo recogiendo con el riesgo de que se nos dañe la tolva, ¿verdad? Del camión. Pero sí es un tema complejo. Eso que decía Andrea, hay muchos vacíos, muchas confusiones en los reglamentos. Pero sí sé que el código municipal, no sé si lo puse por acá, y establece que nosotros vemos los residuos ordinarios. Déjenme ver un segundo, a ver si lo puse en alguno de los artículos. Me parece que no. Um, Ven, el artículo 83 del Código Municipal, que es el que nos rige en este caso, que es una ley, ¿verdad? Está antes que ese reglamento de manejo de residuos sólidos ordinarios. Dice que nosotros somos responsables de los servicios de recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los ordinarios. Entonces, digamos, en este caso, sobrepasa, digamos, el reglamento por ser una ley. Entonces, por ahí, pues nos hemos agarrado en ese tema. Igual es en todas las actividades, digamos, o charlas que hemos tenido con el Ministerio de Salud, siempre y se tiene como por entendido, en general, es como un consenso de todos los gobiernos locales y Ministerio de Salud que le corresponden a las municipalidades los ordinarios, ¿verdad? Ujú. Más que en los de manejo especial, bueno, y principalmente los peligrosos, la responsabilidad está en el generador, incluso lo establece la ley GIS. Ujú. Entonces, por ahí yo creo que se aclara. Sí, y ese también, bueno, en la clase hemos tenido todo un tema de los benditos colchones, ¿verdad? Que usted no puede echar un colchón a un camión porque di, no, ¿verdad? No Eso es tiene. fatal, sí. Pero entonces, igual los residuos, los colchones y todo lo que sean residuos especiales no deberían ser de la MUNI o responsabilidad de la MUNI, pues que más bien deberían ser de las unidades de cumplimiento. Correcto. Ujú, Ujú. ujú, Sí. Pero nosotros, por ejemplo, nosotros sí los recogemos en campañas de no tradicionales, ¿verdad? No es nuestra responsabilidad, pero igual se establecen ciertas fechas de campañas de no tradicionales y porque eso también es un tema de prevención de vertederos o botaderos ilegales en el cantón. Si nosotros promovemos estas campañas de recolección periódicamente, por lo menos, la gente saca esos residuos que quizás, ¿verdad? La gente va y decide, como no tiene nada que hacer con ellos, va y decide los tire en el lote más cercano ahí. Entonces eso también es un tema de prevención de vertederos ilegales. Y bueno, aquí nosotros lo relacionamos mucho porque no sé, bueno, no sé si algunos de Turrialba
pero aquí se da mucho el tema del dengue. Entonces, también, ¿verdad? No solo prevención de vertederos ilegales, sino prevención del tema del dengue. Esos dos temas. No sé si como otras consultas, André, porque veo en el chat. Dicen... No, yo les copié los artículos, pero no sé Ok, si ok. alguno o alguna tiene alguna pregunta. No, perfecto. Bueno, ya no veo más el chat, mejor me decís para no distraer. Ok, vamos a ver. Ok, les decía los reglamentos, ¿verdad? A nivel general es importante que ustedes conozcan estos, por lo menos. Es importante, ¿verdad? Como ingenieros ambientales que conozcan toda la legislación y normativa en el tema de residuos, pero es tanta, ¿verdad? Aquí en el país en residuos hay tanto, que por lo menos yo les diría, si van a trabajar en esta área, en el sector municipal o público, también el Ministerio de Salud ya mucho este tema, conozcan por lo menos estos. Ok, ahora sí. El Plan Municipal de Gestión de Residuos, recuerdan que estaba en las funciones, el inciso A del artículo 8 de la ley GIRS. El Plan Municipal les decía que es un instrumento de planificación participativa, ¿verdad? Para contribuir a mejorar la gestión de residuos sólidos a nivel local. Este instrumento, como lo dice ahí, ¿verdad? Es un instrumento de planificación. Se hace con todo, es participativo porque la idea es que lo forme un comité. Nosotros, por ejemplo, nuestro comité está conformado, bueno, por nosotros municipalidad. Yo soy la coordinadora. Y bueno, obviamente nosotros somos los que dirigimos el proceso, pero está, por ejemplo, hay una organización aquí que es no gubernamental, que es Turrialba Sostenible. Ellos trabajan mucho a nivel de educación en las comunidades y todo, entonces ellos siempre nos ayudan con proyectos, ellos están involucrados. Luego hay un grupo de muchachas que se formó también para el tema de educación. Ellas son de diferentes carreras, tienen sus trabajos y todo, pero ellas han trabajado mucho en el tema de educación. Se llama Turriba Primero, está una representante del Ministerio de Salud, un representante de la UCR, está la UNED involucrada, está el CATI involucrado, y espero no pasar por alto a nadie. Tenemos el consejo, ¿verdad? Un representante del consejo, que el consejo municipal, ¿verdad? La parte política es muy importante involucrarla en todos estos temas, porque todo el plan al final se tiene que presentar al consejo, ¿verdad? El consejo lo aprueba. Entonces, es importante que ustedes en los procesos de desarrollo del plan, que puedan involucrar la parte política también, incluso con todos los proyectos que ustedes tienen, ¿verdad? Siempre estar al tanto de presentárselos a la parte política, que estén en conocimiento, que sepan de qué trata el proyecto, que sepan los objetivos, que sepan cuál es la meta, porque así se les va a hacer más fácil, ¿verdad? Superar esa cadena de mando que les decía, alcaldía, consejo y, bueno, finalmente Contraloría. Entonces, el plan nos va a permitir y nos va a definir, se hace todo, ahora les explico como los pasos, pero se hace todo un diagnóstico de cuáles son las necesidades y urgencias del cantón para atender en el tema de gestión de residuos. Entonces nos va a definir cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestras acciones prioritarias para atender, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver, pero en el caso de nosotros como Municipalidad de Turrialba, el tema del vertedero, del cierre del vertedero es una prioridad que debe ser atendida lo más pronto posible, entonces esa está como en rojo dentro de las actividades del plan. Permite, ¿verdad? Por lo tanto, al identificar las necesidades y las urgencias del cantón, permite optimizar los recursos y priorizar las tareas y las necesidades. Yo no voy a poner, ¿verdad? No sé, una actividad ahí voladísima de construir una planta y sé que ese proyecto va a durar años si mi urgencia es cerrar el vertedero. Entonces, por ahí, ¿verdad? Permite identificar esas prioridades y canalizar, ¿verdad?, los recursos del presupuesto municipal, del presupuesto, estos ingresos que nos entran por la tasa de recolección, priorizarlos para esas tareas. Y integrar iniciativas existentes en el cantón. Porque muchas veces nos pasa aquí, por ejemplo, Turrialba Sostenible está por un lado capacitando, la UNED, la UCR capacitando, todos por su lado, y sí, ¿verdad? Sí son pequeños esfuerzos, pero a veces son más importantes cuando se hacen en conjunto, que esa es la experiencia que hemos tenido. Y por dicha, ver es que aquí el comité es muy bonito, trabajamos muy bien, ya planeamos un montón de actividades del año, entonces, pues los esfuerzos conjuntos al final logran más cosas, ¿verdad? Porque
no solo se conoce el quehacer municipal, los proyectos municipales, y se divulgan a través de estas organizaciones o estas instituciones, sino que, ¿verdad? Los esfuerzos son más amplios, más fuertes. Hay recursos, por ejemplo, nosotros usamos mucho el Zoom de la UNED, porque aquí en la institución no tenemos Zoom, entonces ellos nos prestan ese recurso, las instalaciones de la UNED, las instalaciones de la UCR, vamos mucho al programa de radio de Turrialba Sostenible, entonces ven que los recursos se comparten, entonces el esfuerzo pues es más amplio. ¿Cuál es el fundamento legal del Plan Municipal de Gestión de Residuos? Bueno, está en la ley HIRS, el artículo 8, inciso A, que les decía, y el artículo 12 establece ya un poco más preciso qué es el plan, cómo se tiene que desarrollar, y un poco los procesos y los requisitos para que el plan sea válido. Por ahí se los dejo, si gustan yo les puedo pasar la presentación para que les quede por ahí. Pero sí me gustaría como que vean más esta etapa, ¿verdad? Esas son las etapas que nosotros recientemente acabamos de actualizarlo, entonces estas son las etapas que desarrollamos. Primero se conforma un comité de trabajo, ¿verdad? Ustedes es importante si van a desarrollar un plan, esto lo contratan mucho las municipalidades también, o a veces, ¿verdad? Desde la municipalidad se desarrollan, entonces puede que ustedes en algún momento participen como consultores, ¿verdad? De un plan municipal de gestión de residuos, entonces primero tienen que conformar el comité de trabajo, es importante que sean asociaciones pues ¿verdad? Que trabajen mucho en el tema, que tengan bastante fuerza en el cantón, por ejemplo las instituciones educativas son un buen aliado también, entonces siempre tengan en cuenta eso por ahí. Una vez conformado el comité, se trabaja en un diagnóstico inicial, que eso era lo que les decía, ¿verdad? Hay que evaluar todo lo que es en la parte de gestión de residuos para ver cuáles son las prioridades o sea, evaluar el estado y de ahí plantear ya después la estrategia que nos va a decir cuáles son nuestras acciones prioritarias. ¿En un plazo de cuánto? Bueno, estos planes se actualizan cada 5 años, entonces normalmente se pueden hacer a plazos extensos, por ejemplo el nuestro es al 2031, tiene metas hasta 2031, pero sabemos que en el 2026 tenemos que actualizar, ¿verdad? Entonces, sí establecer metas a un corto, mediano y largo plazo con esta prevista de 5 años. Ya una vez que ustedes han hecho estos 3 pasos, viene lo que les decía, ¿verdad? Hay mucha influencia de la política a nivel de la gestión municipal. Entonces, ustedes tienen que validarlo políticamente. Tienen que presentarlo, primero se va y se presenta al Consejo Municipal. Luego, ¿verdad? Se hace una audiencia pública. Eso no lo puse por ahí, pero va dentro de esta etapa de validación política. Se tiene que hacer una audiencia pública, eso es con los ciudadanos, ¿verdad? Ustedes publican, nosotros la hicimos virtual y presencial, de ambas formas, entonces vino varias gente, asistió por Zoom, hacen preguntas, se da un tiempo para que consulten el documento, se da un espacio para que ellos den sus observaciones, si no les parece algo, si les parece que faltó otra cosa, entonces pueden hacer sus observaciones y luego se acomoda nuevamente el plan de trabajo y se vuelve a presentar al consejo para que ya quede finalmente aprobado. Se ejecuta el plan de trabajo y ahorita, por ejemplo, ya nosotros quedamos prácticamente con el plan municipal aprobado, lo aprobaron en agosto del año pasado y ya estamos en la parte de ejecución del plan. Entonces, esa parte de ejecución del plan dura 5 años, ¿verdad? Ustedes si son coordinadores de un comité, bueno, es importante que estén al tanto de las actividades que hay que cumplir, los plazos que se establecieron y, ¿verdad? Nosotros establecimos como comité que nos íbamos a reunir cada 6 meses y cada 6 meses vamos a monitorear cómo vamos con nuestras metas. Ya tuvimos nuestra primera reunión, ahí vamos avanzando, ¿verdad? Tal vez no a la velocidad que se quería, pero vamos avanzando. Entonces sí es importante el monitoreo porque a veces se hacen estos documentos y quedan guardados. Entonces, si no hay un buen seguimiento, un buen monitoreo de parte del comité, ¿verdad? Las acciones prioritarias van a quedar pues archivadas. Lamentablemente eso pasa mucho. Pero les invito, ¿verdad? Como ingenieros ambientales a ser proactivos en cumplir estos planes que se plantean. Ministerio de Salud siempre está
semestralmente nos pide cuentas de cómo vamos en cumplimiento de los planes. Entonces, sí es importante, ¿verdad?, que lo conozcan. Y bueno, ya como les decía, después de 5 años, pues nos actualizamos. Vamos a ver cómo es con el tiempo. Yo creo que vamos bien. Ok, ahora sí, en cuanto a la atención de la ciudadanía, em, básicamente esta es una filmina nada más, muy rápida. Ustedes como ingenieros ambientales en un puesto institucional, propiamente municipal, o por lo menos dentro de mi experiencia, ¿verdad? Se van a ver, em, digamos, enfrentados a casos en donde tienen que atender a los ciudadanos. Recuerden que el gobierno local está para los ciudadanos, ¿verdad? Para administrar los bienes y los intereses de los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, aquí vienen muchos ciudadanos a poner denuncias. Pueden ser denuncias tanto se atienden por teléfono o la persona viene personalmente o manda un correo o trae una nota. Entonces se atienden de esa forma. También está la página del Citada, no sé si la han visto, pero es del MINAE. Ahí entran denuncias ambientales y cuando entran ahí, entonces nos las trasladan a nosotros en la parte de residuos y nosotros tenemos que responder a la Contraloría. Ir a hacerle la visita, la investigación y responder a la Contraloría. Entonces por ahí van a ver y se van a relacionar con la ciudadanía de esta forma. También, ¿verdad? Están las quejas, eso no nos gusta, pero siempre pasa, hay quejas del servicio, que me dejaron los residuos tirados, ¿verdad? A veces es culpa de los compañeros de recolección, sí, de las cuadrillas, pero muchas veces es porque la gente, por ejemplo, lo saca fuera de horario. Ya pasó el camión y la gente se quedó dormida, entonces no sacó sus residuos, entonces llaman a quejarse y ya hay que hacer toda una investigación sobre eso. A veces esto es muy tedioso, pero en cuanto se vaya mejorando la calidad del servicio y el monitoreo del servicio, pues las quejas deberían de reducir. Pero también pueden haber, ¿verdad? Luego también a veces llegan aquí tenemos tasas diferenciadas. Entonces, por ejemplo, tenemos la tasa residencial, le cobramos, creo que son 4.000, aquí tengo 4.740 colones a los hogares, a la parte residencial. Y luego tenemos 4 tasas diferenciadas para los comercios. Entonces, comercios pequeños pagan un monto, comercios un poco más grandes pagan otro monto, ¿verdad? Eso se hizo con todo un estudio. Entonces, a veces hay comerciantes principalmente, o bueno, también hay hogares, comerciantes que vienen y quieren que les bajen la tasa de recolección. Es que pago mucho y yo no saco tanto. Bueno, entonces hay que hacer toda una investigación, se visita, se pueden hacer pesajes para ver si efectivamente pues corresponde a una tasa más baja, pero pues esto no es muy frecuente, pero sí se da. Y a veces les voy a contar una anécdota. Mi jefe atendió una queja o una solicitud más bien de un señor que él decía que él no sacaba desechos, que todo lo llevaba al reciclaje y él composteaba y entonces no sacaba nada. Y él me comentó el caso, ¿verdad? Entonces fuimos a visitarlo porque él quería que le quitaran la tasa de recolección, él quería no pagar el servicio. Entonces fuimos a visitarlo y resulta ser que yo ya le empecé a preguntar, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace con tal material? ¿Qué hace? Ahí se veía, tenía las cositas guindadas, lavadas y todo. Sí, efectivamente separaba, sí, efectivamente compostaba. Y al final le pregunté, bueno, ¿y qué hace con el estereofón? ¿Qué hace con los desechos ¿verdad? Del baño? ¿Qué hace? Y entonces al final él decía que los quemaba. Entonces, ¿verdad? Yo de ahí ya, ¿verdad? Ahí intervenimos y yo le expliqué, vea, es que la quema es una falta grave, está establecida en la ley GIRS, en la ley de residuos, entonces realmente esos residuos necesitan ser recolectados, no le podemos quitar la tasa porque, ¿verdad? Usted sí genera residuos, lamentablemente sí se generan, aunque quisiéramos que nadie genere, pero sí hay. Entonces, por ahí, ¿verdad? Esa experiencia se las dejo por ahí, siempre se van a enfrentar a cosas así. Y bueno, otra forma en que nos relacionamos con la atención a la ciudadanía ya son propiamente la gestión del servicio, programas y proyectos. Que esto es con lo que tal vez la última sección, ¿verdad? De la presentación, un poco larga porque les voy a presentar todo lo que hacemos en la municipalidad para que conozcan pues la municipalidad de Turrialba, por lo menos nuestra experiencia. Y bueno, también hay proyectos semejantes en otras municipalidades que ojalá
Eh, bueno, ojalá les contesten a los que se han acercado y ojalá los que no se han acercado puedan experimentar y tener esa oportunidad de acercarse a su gobierno local. Em, bueno, ahora sí, propiamente entrando al tema ya no general de municipalidades, sino propiamente exponerles desde mi punto de vista, ¿verdad? Acá en la municipalidad de Turrialba. Bueno, Turrialba es parte de la provincia de Cartago. Si ven el mapa ahí de Cartago, vean que Turrialba es más de la mitad de la provincia. Somos un cantón, pero sumamente grande. A veces a mí me parece muy interesante, ¿verdad? Y muy vacilón que agarran, por ejemplo, ejemplos de cantones pequeños y probablemente tienen proyectos muy chivas y han logrado dar el 100% de la cobertura del servicio, y tienen mucha plata. Por ejemplo, uno de ellos es La Unión, vean que es un cantón pequeño. eh, Ahí trabaja un colega de nosotros también y pues ha hecho una labor muy buena, pero vean que realmente, lo que les decía, todas las municipalidades somos distintas, desde la parte política que influencia mucho la gestión municipal hasta la parte administrativa. Somos diferentes, entonces no podemos compararnos. Agarran mucho, por ejemplo, también otro cantón, el cantón de Jiménez, si bien es cierto, es muy grande, bueno, muy grande comparado a la Unión, tiene mucha área de cultivo, ¿verdad? Mucha área agrícola, pero agarran mucho el ejemplo de Juan Viñas, pero véanlo comparado con Turrialba, ¿verdad? Como la gestión municipal es muy, muy distinta. La Unión, por ejemplo, tiene mucho recurso porque hay mucho comercio, mucho, ¿verdad? Los moles y todo, entonces tienen mucho recurso y tienen para invertir. En cambio, nosotros que somos parte urbana, parte rural, más que todo rural principalmente, con una zona indígena que ahora la vamos a ver enorme, entonces, pues los recursos son mucho menores, la capacidad de inversión menor, la capacidad de cobrar, ¿verdad? Se dificulta, los accesos a diferentes zonas se dificultan, son calles donde tenemos que contratar un servicio de un camión pequeño que tiene que hacer un montón de viajes porque un camión grande tipo prensa no entra. Entonces vean que pues las gestiones son muy distintas entre todas las municipalidades. Pero bueno, en fin. Nosotros somos el 52% de la provincia de Cartago. Em, ya propiamente, este es el mapa del cantón de Turrialba. Vean que somos 12 distritos. Tenemos 12, tenemos Santa Cruz, que es toda la zona del queso. Tenemos la parte de Turrialba Centro, que es el casco central, perdón, el distrito central. Tenemos Santa Rosa, es un distrito pequeño, pero está toda la parte de Aquiares, que suena mucho el tema del café. Hay una iglesia muy bonita ahí que es patrimonio, para por si quieren venir a visitar. Está el distrito de la Isabel. Los distritos más poblados son Turrialba, la Isabel y la Suiza, que es este de acá. Está el tema, bueno, Santa Teresita, Peralta. Vean, Turrialba es tan grande que yo no he ido a todos los distritos, me falta Peralta. Luego está Santa Teresita, que este distrito particularmente, ¿verdad? El acceso es una zona donde hay muchas fallas, entonces a cada rato la carretera se va, eso dificulta el servicio de recolección. Cada distrito es un mundo acá también. Luego está la zona de 3X, que colinda con Siquirres, ¿verdad? Ahí con Limón. Luego está el tema, bueno, el distrito de Twis, el distrito de Tayutic, y este que ven acá, que es el más grande de todos, es Grano de Oro. Perdón, el distrito de Chiricó. El pueblo central es Grano de Oro, y de ahí los pueblos son indígenas, metidos en la montaña. Aquí hay mucha zona protegida, ¿verdad? Porque es reserva de ellos. Si bien es muy grande, pues tiene todo que hace que los difícil acceso, ¿verdad? En ciertas épocas es mejor no ir porque uno se puede quedar encerrado. Entonces tiene toda su complejidad. Aparte que aquí se da un tema muy interesante porque como está toda esa cultura, ellos tienen un tema de que ellos están acostumbrados a que agarran de la naturaleza y tirando el residuo de la naturaleza. Y ese misma, digamos, accionar, lo han estado haciendo, por ejemplo, vienen a la ciudad, agarran, compran un paquetillo de picar
Y entonces ellos tienen ese accionar, ¿verdad? Acostumbrados a que lo de la naturaleza lo tiran a la naturaleza, entonces agarran el paquetillo y lo tiran donde sea. Eso tenemos que trabajarlo. Ahorita estamos este año viendo con el MINAE cómo tratar ese tema porque hay mucho problema de contaminación por ese lado. Entonces vean que Turrialba es sumamente compleja. De hecho, este distrito de Chirripó, vean que choca con Pérez Celedón y comparte parte del tema de Chirripó. Vamos a ver. Ok, un poco lo que les decía. Entonces nosotros tenemos 1.642,7 kilómetros cuadrados de extensión. Es un montón. Somos un cantón muy grande, estamos dentro de los más grandes del país, con 73.524 habitantes. No somos, ¿verdad?, los más densificados porque nuestra extensión, la mayor extensión está en el distrito de Chirripó, que es zona indígena, en lo que les comentaba. Uy, voy a conectar la compra. Casi se me apaga. Y bueno, los cantones, perdón, los distritos más poblados son Turrialba, que es el distrito central, obviamente, es la zona urbana, el casco urbano principalmente, y luego el distrito de la Suiza y el distrito de la Isabel. En estos tres y también en el distrito de Santa Rosa, donde nosotros ofrecemos el servicio de recolección. Vean que son 12 y solo en parte de los 4 distritos más poblados son donde ofrecemos el servicio, que es donde están los mejores accesos en caminos, la mayor densidad de población. Entonces, si tenemos una cobertura poblacional como del 60%, sí, como el 60, 60 y pico por ciento, pero cobertura territorial es muy baja. Entonces, por ahí para que lo tengan en cuenta. Y bueno, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. 9:20 me dijiste, ¿verdad? Sí, Ok, sí, pero puede ser un toquecito antes por si hay algunas preguntas por ahí. listo, entonces no voy a presentar el video. Nada más comentarles, bueno, Si quiere, luego nos los puede pasar cualquier cosa. O si sí, nos queda chancecito, sí lo podemos poner. ok. Parte de los proyectos, lo que yo les decía, nosotros tenemos la responsabilidad de promover, capacitar a las personas, ¿verdad? En el tema de conocer, ¿verdad? La gestión de residuos, de la separación, bueno, en fin, en este tema. Entonces, en nuestro programa de educación desarrollamos este eslogan, por decirlo así, que es Sumando Vida. Hemos hecho publicidad, un video, afiches, e incluso cambiamos los stickers de todos los camiones, porque lo que queremos dar a entender a la gente es que a través de la gestión integral de residuos ustedes pueden sumar vida cuidando el ambiente para las futuras generaciones, sumar vida cuidando la salud personal y pública y sumar vida cuidando el ecosistema. Entonces vean que pues esa es la idea que queremos dejar, ¿verdad? Que la gente no solo vea que, ay, sí, la municipalidad, el servicio de recolección y ya, saco mis desechos y me desentiendo. No, es algo que queremos dejarle a cada persona, ¿verdad? La idea de que no, es algo de todos y es algo en lo que todos podemos trabajar y es algo en lo que todos podemos crear un impacto pues positivo para el ambiente y para nuestra salud. Y la idea es como desarrollar un poco más la marca, ¿verdad? O el eslogan a través de, por ejemplo, estas frases. Hacemos de repente una campaña de compostaje, entonces darle, por ejemplo, a las personas el sticker o poner el hashtag yo sumo vida composteando, yo sumo vida separando mis residuos, yo sumo vida por Turrialba desechando solo lo necesario, etcétera. Y vean que cada parte del logo se relaciona a uno de los programas que tenemos. La parte de compostaje, la parte de educación, la parte de disposición final, la parte de separación de residuos y economía circular, que nosotros estamos como muy metidos en el tema de economía circular, y la parte de los ciudadanos, que si ustedes ven el logo, es el tema central. Como les decía, el gobierno local, ¿verdad? Está para los ciudadanos. Entonces, el gobierno, perdón, el logo central son los ciudadanos y de ahí se derivan pues el sentido de todos los servicios que tenemos. No sé. Ok. Ya propiamente pues los servicios. Tenemos el servicio, obviamente, que es parte de nuestra razón de ser, el servicio de recolección de desechos no valorizables. Como sabrán, todavía la gente no separa bien, entonces ahí van muchos desechos
pues que son lamentablemente valorizables, pero van contaminados. Como decía el profe al inicio, ¿verdad? En Río Azul, dándonos la experiencia de Río Azul, ahí ya va mezclado todo. Entonces, bueno, en este servicio, vean que le cambiamos las stickers a los carros para que la gente vaya entendiendo el mensaje. Luego tenemos el servicio de reciclaje, bueno, de colección de reciclaje, bueno, de valorizables, porque también llevamos, bueno, antes llevábamos a coprocesamiento, pero ahora separamos como los diferentes tipos de plástico como con más cuidado. Tenemos casa por casa, recolecciones casa por casa y recolecciones en puntos, como estos dos, de lo que es el reciclaje. Todavía hay puntos de mejora, vean que a veces la gente no lleva las cosas empacadas, entonces en esto nos atrasan el servicio y se nos hace mucho desorden en el camión y en el centro de acopio, pero todavía hay esas oportunidades de mejora. Y tenemos las campañas de no tradicionales, por ejemplo, vean estas, las lavadoras, muebles, escombro, todo eso lo recogemos en las campañas de no tradicionales. En cuanto a nuestro servicio, vean que todavía hay retos, ¿verdad? Acá, pues a nivel general, vean que hay zona urbana y zona rural, pero a nivel general, nosotros recogemos la zona urbana, prácticamente los cascos urbanos más grandes. Y a pesar de esto, vean que en la zona rural, que es donde menos recogemos, por ejemplo, las prácticas que todavía hay es tirar en lotes baldíos, un 2,26% realizan esta práctica. Y la quema es un gran problema aquí. En la zona rural, vean que un 26,51% realizan quemas. Y esto es en las zonas donde nosotros no vamos a servicio de recolectores privados, ¿verdad? Es un servicio meramente privado, nosotros no nos metemos en ese servicio. Ellos recolectan y los llevan a nuestro vertedero, pero, ¿verdad? Hay gente que no quiere pagar, no quiere pagarles, entonces resulta que lo que optan es quemar. Y eso es una práctica que todavía hay que eliminar, eso es un gran reto y yo pienso que lo primero es ampliar el servicio, ¿verdad? Para eliminar pues esta mala práctica o reducirla. Porque imagínense en todas las emisiones de gases de efecto invernadero, yo siempre le digo a la gente reacciona, pero cuando es como, digamos, cuando les afecta directamente a ellos. Entonces yo les digo, tal vez los gases de efecto invernadero ellos no lo entienden, pero yo les digo, vean, eso, pues plásticos quemados a muy bajo temperatura les puede generar cáncer, ¿verdad? Libera compuestos cancerígenos, entonces tal vez ahí pues he tenido la oportunidad de hablar con gente que hace estas prácticas y, ¿verdad? Es importante pues reducir un poquito esas malas prácticas. Y los retos y oportunidades que les comentaba, pues la optimización de rutas, que es un trabajo en el que ya estamos haciendo. Ahí podemos contribuir como ingenieros ambientales, ¿verdad? Con el diseño de rutas propiamente. Cuando yo entré aquí, yo le comenté a mi jefe es ingeniero en construcción, entonces no tenía el conocimiento de un ingeniero ambiental y es algo en el que nosotros podemos aportar. Por ejemplo, solo habían como grupos de barrios y no había un diseño de ruta propiamente, como nosotros lo estudiamos en la parte de gestión de residuos en el curso con el profe Macario. Entonces yo le dije, vea, hay oportunidad de mejora en esta área, podemos establecer diseños de rutas, entonces ya se ha trabajado mucho en eso. Y actualmente pues estamos esperando que nos entreguen el resultado final para ver qué implementamos. Pero bueno, aumentar siempre educación y divulgación de información es súper importante. Por eso les decía, ¿verdad? Es importante que ustedes trabajen en ese tema, en donde sea que estén. Siempre la educación y la divulgación de información es muy importante. Porque sin eso la gente no va a saber cómo separar, no va a saber dónde entregar sus residuos, qué campañas hay. Entonces sí es muy importante. Bueno, la separación obligatoria y los incentivos es otra oportunidad de mejora, ampliar de recolección, les decía, ¿verdad? Y por supuesto mejorar la disposición final. Luego tenemos el servicio de disposición final de residuos. Tenemos un vertedero. Nuestro vertedero tiene, bueno, el tema pues es muy extenso, pero en fin, tiene una orden de cierre. Nos han prorrogado la sala constitucional su operación porque hemos trabajado bajo ciertos cuidados que ahorita les voy a decir, no es un relleno sanitario, no tiene todo lo que implica un relleno sanitario. Hay un impacto ambiental que hay que reducir, ¿verdad?
que hay que atender, y en eso estoy trabajando en el diseño del cierre técnico, precisamente enfocado en ciertos digamos, tareas para reducir el impacto que ya está generado en el sitio. Pero bueno, en fin, tenemos una orden de cierre que se hace efectiva en febrero del 2023 y estamos trabajando en un proyecto de construcción de una estación de transferencia y otros proyectos pues asociados que ahorita los vamos a ver. Al vertedero entran los recolectores privados, incluida la Municipalidad de Jiménez, que desecha nuestro vertedero, y entra pues toda la recolección municipal, que es el 65% de lo que ingresa, ¿verdad? Vean que nosotros somos los que ingresamos más peso porque recogemos las áreas más densificadas de población. Eso es un gráfico básicamente de comparativo, ¿verdad? Vean que la municipalidad ingresa más. Algo interesante, diciembre es el mes de mayor generación, vacaciones, fin de año, fiestas, ¿verdad? Entonces, vean que diciembre es el pico más alto, por lo menos en la recolección municipal, pues de generación. Diciembre y enero. Esto es un poco el vertedero. Les puse estas imágenes para que vieran más o menos como las tareas que tenemos, por lo menos los cuidados paliativos, diría yo, ¿verdad? Para reducir un poco el impacto que ya está hecho, porque es un vertedero que viene desde antes del 94. Por ejemplo, el mantenimiento de caminos internos, eso es algo que ustedes ven mucho, bueno, en el reglamento de rellenos sanitarios. Eso es importante para que los vehículos ingresen al frente de trabajo. Es importante mantenerlos porque si no ingresan al frente de trabajo y llueve, por ejemplo, y hay mucho barro, entonces te van a dejar los desechos muy lejos y entonces va a ser más trabajo del tractor de compactación y de extensión y de llevarlo estos residuos al frente de trabajo. Tenemos pesaje. Este pesaje lo hacemos diariamente, no se cobra conforme a peso. No tenemos cobro en el sitio porque en el sitio es muy inseguro. Entonces, las personas, normalmente cuando son, por ejemplo, con la construcción del hospital aquí en Turrialba, lo que hacemos es que ellos pasan, se entregan una boleta y después se les pasa el peso y ellos pagan después. Y con los recolectores privados que ingresan frecuentemente, se ha sacado promedios de lo que ellos ingresan y se les cobra conforme al promedio. Y bueno, luego la parte de cobertura. Nosotros no hacemos cobertura diaria, no nos es posible, no tenemos maquinaria propia aparte del tractor, solo tenemos un tractor. Em, pero la cobertura la hacemos periódicamente, más o menos cada 2 meses. Igual las terrazas se mantienen tratamos de trabajar como en un área pequeña, entonces cada 2 meses pues tapamos esa terraza con una cobertura intermedia y finalmente ya cuando no vamos a usar una zona, ¿verdad? Hacemos la cobertura final. Pero trabajamos en cobertura, hemos trabajado, eso sí no se descuida, compactación, full compactación, me imagino que ya lo vieron con el profe Macario, full compactación, siempre es importante la compactación. Gracias a Dios con las lluvias del año pasado, por ejemplo, que fueron muy fuertes, vimos que tenemos una buena compactación porque no hubo ni un solo deslizamiento. Entonces, eso es muy importante, no lo descuiden si trabajan en un relleno. Y hemos hecho muestreos de lixiviados y muestreos de la quebrada cercana. Gracias a Dios, la quebrada pues no muestra señales de BO altos. Bueno, es un muestreo en un tiempo determinado, ¿verdad? Pero no habían señales de BO altos ni metales pesados. Entonces, pues solo E. coli, pero es de una finca ganadera que está más arriba. Entonces, pues esos son los cuidados que hemos hecho. Y parte de las labores que vamos a hacer para cerrarlo, ya tiene que estar cerrado en febrero del 2023. Entonces estoy trabajando en el diseño de cierre técnico, que ahí va con otros cuidados. Estoy proponiendo un estudio hidrogeológico y otros cuidados ahí para perforar pozos, ¿verdad? Monitoreo de aguas subterráneas, etcétera. Me imagino que ya vieron lo que es un relleno sanitario. Y estamos construyendo una estación, bueno, el plan es construir una estación de transferencia y ya tenemos el presupuesto, nos falta sacar la licitación nada más para la construcción. Y estamos trabajando en el diseño de una planta de compostaje que en estos días, bueno, ya me entregaron el anteproyecto, nos falta el proyecto final para hacer los trámites correspondientes. Y queremos habilitar unos senderos en la finca, que es una finca súper bonita, uno no imaginaría que hay un relleno ahí, y establecer zonas de protección. Y contiguo a la planta de compostaje, un vivero municipal. Entonces la idea es que esta finca, que antes era un vertedero, ¿verdad? Sea convertida a futuro en una zona donde va a estar trabajando y operándose en el cierre técnico, haya una estación de transferencia,
la planta de compostaje, el vivero, esté en las zonas de protección, ¿verdad? Y que las personas puedan ir a aprender ahí y hacer investigación en todo el tema de gestión de residuos sólidos. Luego tenemos el Centro de Recuperación de Residuos Municipales. Lo inauguramos en el 2020. Nosotros empezamos las rutas desde antes del 2000, en el 2016 fue que se empezaron las rutas separadas, de recolección separada, y en el 2020 se inauguró el centro de acopio. Ya tenemos la bandera azul de cambio climático. Esa fue la del 2020. Y bueno, ahí trabajamos en conjunto con un gestor autorizado que nos administra el centro de acopio. Un poco los logros para que vean, hemos tenido una tasa de crecimiento previo al centro de acopio en el 2019, se recogía más o menos o se valorizaba un 1%, 0,99. Y al 2021 llegamos al 2,39%. Es un valor muy bajo, todavía hay que aumentar la recuperación, pero vamos en una tasa de crecimiento, ¿verdad? Del 2019 al 2021 de un 140%. Entonces, pues se proyecta que para finales de este año lleguemos a una valorización del 3%, y por eso yo digo, ¿verdad? Si implementamos la recolección separada obligatoria, que es algo que estoy pulseando a ver si lo logramos, vamos a aumentar mucho más este valor. Incluso la operación del centro de acopio podría hacerse rentable, porque ahorita nosotros pagamos por esa operación. Se gana un poquito que se invierte en proyectos ambientales, pero es mínimo, no alcanza ni para un salario. Entonces, por ahí para que vean esa realidad, ahí va un poco el crecimiento de nuestra recuperación. Un poco estos indicadores me parecen muy interesantes, tal vez a ustedes en el tema de residuos les parece también interesantes. Vean que el cartón es el de mayor recuperación en cuanto a peso, ¿verdad? Volumen es otra cosa, pero en cuanto a peso, el cartón es lo que más recuperamos. Estos son los promedios del 2020 y 2021. Pero vean que en el tema de precios, el cartón, ¿verdad? Se mantiene dentro de los precios más bajos. Entonces, a pesar de que recuperamos un alto peso, es de los precios o de los materiales que no están tan bien pagados. También ha tenido que ver con las quemas que ha sufrido, ¿verdad? Empaque Santana, etcétera, pero vean que es interesante ver el tema de peso y precio. Eso es un poco la dinámica también en cuanto a las ganancias. Se gana bastante, bueno, con el cartón, pero por el peso y con el tema de plásticos por acá. Bueno, ahí está la variabilidad de los precios. Yo les hago llegar la presentación para que la tengan por ahí. Y retos y oportunidades siempre hay. Vean lo que les digo, la importancia de la educación. Esas son fotos de cosas que llegan al centro de acopio. Todavía hay mucho que hacer al respecto. Este pollo descompuesto, cartones de pizza con pizza podrida, ¿verdad? Incluso tuvimos que implementar el tema de recolección de punzocortantes porque salen. Entonces sí es importante trabajar en la fiscalización de la recolección con un sistema de evaluación inclusive, pero a veces hay que hacer como proyectos piloto porque acá es tan grande que no podemos como implementarlo para todos de un solo, ¿verdad? Y bueno, tenemos otros proyectos como el Punto Seguro para recolección de medicamentos. Hemos dado conversatorios en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social, el agente de Punto Seguro, la UCR, para divulgar un poco más el tema, ¿verdad? Tenemos el programa de eCoins, no sé si lo conocen, me imagino que lo han visto. Tenemos las campañas vidrio por vidrio, que el TEC ha hecho varias, ¿verdad? Conozco por Andre. Entonces, por ahí la gente vieras que ha crecido mucho esta campaña, la gente está muy, muy motivada. Y bueno, implementamos también algunas actividades de economía circular, ¿verdad? Queremos promover la economía circular, entonces hay gente en las comunidades que les decimos, ¿verdad? Que lleguen al centro de acopio, pidan sus materiales para pymes, por ejemplo. Hay una señora que hace encurtidos, entonces pide los tarritos de vidrio y se le dan los tarritos de vidrio para promover esa economía circular de sus materiales. Y, por ejemplo, los cartones de huevo se le dan, no se venden, se le dan regalados a estos productores, a los productores de huevo, entonces ellos recogen y se vuelve a incorporar ese residuo dentro de la cadena productiva, ¿verdad? Entonces, por ahí hemos trabajado en eso.
En el programa de educación, la parte de educación muy importante, siempre lo recalco, ¿verdad? Lo he recalcado en toda la presentación. Vamos mucho a los programas de radio. Estas son capacitaciones a nivel interno municipal, capacitaciones en escuelas, colegios, proyectos de sensibilización, en empresas también. Esta es la empresa de aquí, autobusera. Estos son los que lavan los buses. Entonces ellos recuperan mucho las botellas tiradas que la gente deja en los buses y con ellos hemos trabajado mucho en educación. Creo que hay una mano levantada, no sé si adelante. Lía. Hola, buenos días. Buen día. Sí, es que yo me quedé con la duda. Bueno, tengo un par de preguntas, pero primero, la MUNI tiene un relleno sanitario, ¿verdad? Pero también Ajá, existe vertedero. un botadero. No, nosotros tenemos el vertedero nada más, el vertedero municipal, que no se califica como un relleno sanitario. Tenemos cuidados, eso sí, pero sigue siendo un vertedero, ¿verdad? No tiene la Ok, geomembrana, no tiene planta de tratamiento, no tiene cobertura diaria, entre otras ujú. cosas, ¿verdad? Que no lo califican como un relleno. Entonces no hay un relleno. No, es un vertedero. Ok, es un Ujú, vertedero, ya entiendo. Y ese es el que están intentando cerrar para el 2023 y correcto. abrir un relleno. No, una estación de transferencia. No sé si vieron la estación de transferencia cuando vieron la parte de residuos, yo lo asumí que lo sabían, pero es básicamente un sitio donde los camiones llegan, descargan estas tolvas a Ujú. un sistema de mayor capacidad y esto ya es trasladado a un relleno sanitario, ya con todas las de la ley. Ok, entiendo. Ok, perfecto, gracias. Y respecto Entonces, a todo el resto del porcentaje de la población que no recibe el servicio de recolección, ujú. ¿hay algún control de a dónde llevan esos recolectores privados em, los residuos o es como algo que ellos hacen de forma completamente independiente? Vamos a ver, el servicio es completamente independiente a nosotros, pero esos recolectores privados lo entregan en el vertedero municipal. Nosotros tenemos monitoreado cuánto se recoge de cada distrito, donde nosotros no damos el servicio, pero lo da un recolector privado. Normalmente ya son recolectores de años, entonces ya sabemos, ¿verdad? Arturo recoge tu visita Yutic. Ujú. Marcos recoge la zona de San Juanes. Entonces, disculpen la bulla. Sí, entonces nosotros tenemos monitoreado, ¿verdad? El peso que ellos recogen en los diferentes distritos. Ok. Sí, es que lo pregunto porque mi familia es de Turrialba y de la zona donde no se ofrecen servicios de recolección y Ajá, ellos ¿qué siempre distrito? tienen la duda, perdón, ¿Qué distrito sería? Pavones. Pavones, sí. Pavones lo recolecta Don Rigoberto y una parte lo recolecta Don Bolívar. Ellos los dos llegan al vertedero. Ok, Ujú, perfecto. sí, Muchas gracias. con mucho gusto. Vamos a ver, ya casi termino. Me emocioné. Vamos a ver. Ok, vamos por la parte de educación. Bueno, la educación muy importante. Tenemos el programa de compostaje con 6 centros de trabajo haciendo compostaje. Por ejemplo, vean este es de Linz. Tienen la compostera muy bonita, es la que está más equilibrada. Estos de los hogares y se les ha dado talleres de huertas, ¿verdad? Cómo hacer su huerta orgánica, cómo usar el abono. Em, bueno, y tenemos dentro de este proyecto viene la planta de compostaje, que todavía está en desarrollo ese proyecto, y puntos comunitarios de compostaje que también están en desarrollo. El plan municipal, les decía que lo habíamos actualizado recientemente. Estos son nuestros ejes estratégicos. No voy a entrar en detalle con los objetivos, pero vean que tenemos acciones en cuanto al servicio municipal, acciones en cuanto a la valorización de residuos, acciones en cuanto a la educación, en cuanto a alianzas entre actores y en cuanto a economía circular. Entonces pueden ver todos los objetivos. El plan está disponible en la página web. Yo les puedo pasar el link para que lo estudien un poquito más. Luego tenemos el programa de recuperación de residuos agrícolas. Recientemente hicimos un proyecto piloto con la Fundación Limpiemos Nuestros Campos, el MAC, el Colono Agropecuario de la Suiza. Aquí hay zonas agrícolas importantes, entonces hemos estado dando educación en el triple lavado y abrimos este minicentro de acopio para que los productores puedan llegar a dejar sus envases de agroquímicos. Adelante, Rebeca. Sí, hola, mucho gusto. Igualmente.
Yo tenía la pregunta de, bueno, quería saber hace cuánto habías entrado vos a trabajar ahí y que cómo estaba la cuestión de manejo de residuos cuando vos entraste, si estaba muy mal y todo se tuvo que reestructurar o si más bien estaba bien y nada más usted ahí se montó en la carreta. Muy buena pregunta. Bueno, yo entré, la plaza en que yo estoy se abrió en el 2016. Yo entré en el 2017. Antes que yo estuve, antes que yo entré, perdón, estuvo Silvia Granados, ella también es colega de nosotros. Ella pues entró en un periodo de maternidad y al final renunció y se fue fuera del país. Silvia estuvo viendo básicamente lo que era el vertedero. Yo entré y me he ampliado un poquito más a otros temas, ¿verdad? Siempre viendo el vertedero. Pero sí, efectivamente, bueno, Silvia lo que estuvo fue como un año, ya fija en plaza. Entonces, pues tuvo poca oportunidad, pero sí entramos y sé que los compañeros de antes hicieron bastante esfuerzo porque habían muchos otros problemas que tenían que solucionar antes, ¿verdad? Como se pagaba una tasa muy baja, entonces no había recursos para buenos camiones, por ejemplo. Y todo eso, el esfuerzo que ellos hicieron antes, pues contribuyó a lo que es ahora y a lo que ahora, digamos, los recursos que ahora se tienen para lograr este tipo de proyectos. Entonces, digamos que antes se habían solucionado problemas base como el cobro de la tasa y ahora ya se ha logrado meter más en el tema, claro, por el conocimiento de uno como ingeniero ambiental, yo pienso que son aportes que podemos dar importantes. Todo el desarrollo de estos proyectos que se han venido haciendo del 2017 para acá, que les comentaba. Pero sí era importante, ¿verdad?, a solucionar otros problemas por ahí antes. Profe, adelante. Sí, Lorena, muchas gracias. Ese temita que estás allí, tengo una pregunta. La parte de la tasa, vos llegaste que el parte domiciliar es como 4.700, ¿cierto? Ajá. Y que el comercio lo tiene diferenciado de acuerdo al peso que produce cada institución. Y me imagino que la institución también paga algo en este caso. ¿Cuál es cuál es la forma del cobro de esa tarifa? ¿Se hace mensual? ¿Se paga por el impuesto territorial? ¿Cuál es la mecánica? En realidad, eso depende de la forma en que uno quiera pagarlo. Bueno, el cobro sale mensual, Sí, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que lo paguen mensualmente. sí. Pero hay personas, por ejemplo, que les pagan, no sé, el aguinaldo, que les pagan a inicios de año, les entra un dinero y pagan todo el año, ¿verdad? Aquí eso varía mucho, eso ya depende como O del sea, usuario del servicio. no hay un pago, no hay una obligación de pago mensual como la energía, como el agua. No, y eso es importante que dicha que hizo la pregunta, porque con el tema de residuos pasa mucho, ¿verdad? En el tema del agua está bien, bueno, no pago, pero me cortan el agua. Con el tema de residuos, vean que nosotros tenemos la obligación por un tema de salud pública, no podemos dejar los residuos tirados. Entonces, si alguien no paga, una casa no paga, no podemos hacer como el agua, ¿verdad? Le dejamos de dar el Sí, servicio, sí, ve a sí, ver sí, qué sí. hace. No, es un tema de salud pública, no podemos dejar de recoger. Sí, Entonces, eso nos crea la morosidad, ¿verdad? por eso le Ujú. hago esa pregunta porque es tan difícil, Lorena, que haya, porque cada mes necesito planilla, cada mes necesito mi funcionamiento. Ujú. ¿Por qué no se ha ideado acá de que esa tarifa de aseo, por ejemplo, Turrialba administra, bueno, hay unas asadas cerquita y hay Ujú. algo municipal, ¿cierto? Ujú. Pero la energía sí es para todos la misma, sí son todos pegados a JACEP, supongo. Ah, lice. Alice, Ujú. bueno. Entonces, ¿qué posibilidad ustedes de establecer como esa periodicidad mensual, amarrándose al cobro de una institución que está obligada a que le paguen la electricidad? Y entonces ustedes hacen convenios con ellos y tal, pues buscar esa bolsa permanente mensual. Y hago esa experiencia porque en otros países lo he visto así, porque ese es el pleito. No se le Sí. chorro de la recolección. Entonces la amarran al agua. Si usted no paga, entonces el agua, usted tiene que pagar agua y residuos obligatoriamente, o si no, no le reciben la plata. Ujú. Así de puntico. Entonces, obligatoriamente se pagan los dos a la vez. Me Eso parece genial, sí, es una buena. todos los municipios lo tienen como ese pleito, ¿cierto? Ujú. Pero pueden hacer la idea, pues, una idea Ujú.
quedarse con una institución que haga eso. Muchas gracias, sí, de Con hecho voy a respecto, comentarlo sí, a mi jefe. yo sé que no es fácil, pero Sí, en otra parte, van a echar en sí, otra parte y es voluntad de las partes. claro. Lo otro que le iba a mencionar es que yo apenas estoy empezando el tema del relleno. Hoy estoy hablando de famosos botaderos y todo ese cuento. Y esta puerta hablé del tema de botadero y el tema de vertedero. Ujú, Botadero es aquel que no hace nada y el vertedero es que sí hace alguna acción, ¿no? ujú, Por ejemplo, usted está preparando que se tape cada periodo y que hace una buena compactación, en fin, pero no se cubre diariamente. Y no se hace pues como un análisis de lixividad. Usted está haciendo ahí tratando de curarse en salud y los gases pues están saliendo directamente a la atmósfera. ujú, Lo importante es eso, que más adelante lo van a ver ellos. El sí, tema de transferencia es un tema interesante, pero debe ser muy amarrado a lo que usted está hablando. La valorización debe aumentar esa valorización, debe ser prioritario, sí. porque usted está transportando plata, entre comillas, y le cuesta. Ujú, Entonces, el tema es eso, que el servicio va aumentando en precio y de pronto la tarifa no se puede tirar para arriba, ¿cierto? ujú. Entonces, ese tema de transportar basura, kilómetros, es costosísimo. Yo no sé si usted ahora en este tema de la estación de transferencia se va a amarrar al relleno acá de Cóncavas o va a tirar para dónde. En realidad eso, o sea, por contratación administrativa, que yo les decía, todo tiene que salir a concurso. El que Sí, ofrezca el menor precio, vieras que yo coticé en varios y cobraban muy parecido, en realidad. Entonces ahí entraría a concurso y el que gane el concurso, ¿verdad? Sería de la administración de la estación de transferencia y el traslado y tratamiento de un relleno sanitario. sí, sí. Ujú. O El sea, que usted transporte lo contrata contratarían. Sí. o Ujú. lo va a contratar todo, transporte y Sí, en solo en digamos, administración de la estación, y sí. que eso incluye el transporte y el tratamiento propiamente en el relleno. Todo va a ser en un solo servicio. O sea, que la estación de transferencia hace todo eso. Ujú, Ya, ya, ya. Oye, ahí sí, hay empleo para los ingenieros ambientales. sí, sí. Le Gradúense hago la otra rápido. pregunta, una pregunta y a la vez como un favor para que lo pensemos para el próximo año. Ujú. Veo que estás con la idea, o vas a tener una propuesta de elaboración de rutas y todo aquello. ¿Qué posibilidad de que en el próximo semestre podamos tener un grupo o dos grupos que de pronto ellos, como trabajo de curso, le hagan una revisión o mirada de cómo es eso realmente en la práctica? Me parece genial. No, yo siempre acepto todos los estudiantes, vean. Aquí uno está, y eso es algo que no les dije, hay municipalidades que tienen un gran staff en el tema de ambiente y hay otras que no han visto la importancia, entonces uno todavía lucha con esas cosas y uno está aquí soy, la verdad, en muchas cosas en el tema de residuos. Sí, Entonces, pues a mí los apoyos que me han dado los estudiantes han sido geniales, yo aprecio mucho el esfuerzo, por lo menos bueno, Mariam lo va a ver, que es la estudiante, Mariam lo ha visto más bien, que es la estudiante que está con el proyecto de cárnicos. No podemos pagarles, ¿verdad? Recurso económico, pero sí, por lo sí, menos sí, sí. apoyarles en trasladarlos, en ver, apoyarles con el desarrollo del proyecto y ganamos ambas partes, ¿verdad? Al Sí, final. sí, sí. Sí, porque yo veo interesante ese tema de rutas que yo sé que casi todos los municipios no lo han analizado y no lo han visto, que hay una posibilidad de mejora. Ujú. De pronto estás aquí con el cierre técnico del relleno. ¿Qué posibilidad que de pronto, mírelo usted en una práctica o también en un trabajo de grado en el tema que vos lo llevas, que podamos Ujú. de pronto que un estudiante, o también del curso del próximo año, que un estudiante vaya y conozca cuál es el proceso de un cierre técnico, ya Claro, claro. en el sitio. Las puertas Con están el fin, abiertas, Andrea, pero de pronto tener algunas ideas de otros trabajos del curso y de orientarnos también con la bondad de Lorena, que es la que nos patrocina, en prácticas y trabajos de pronto de grado que se puedan realizar. No sé, por ahí dijo la compañerita Lía que su familia vive por allí. ujú. Lía, estás como en el momento oportuno de ir buscando temas para su trabajo, para su práctica y su trabajo final de grado. Y Más en el tema de ampliación de rutas que queremos hacer. Hay muchas rutas que se pueden enseñar. por eso, de pronto para ver que ellos otras rutas Ujú. se puedan ampliar. Una Sí. pregunta, cuando esa recolección es privada, ese privado le cobra al usuario.
sí, le cobra al usuario y nosotros le cobramos, digamos, el peso promedio de los residuos que ingresa Ustedes le por cobran viaje. allá, Ujú. correcto. Y esa tarifa se hace ahí, esa tarifa tiene que ver algo a nivel de la municipalidad, en que sea una tarifa. No, nosotros no nos No metemos en interviene eso. la MUN, no interviene la No, MUN. no podemos en el sentido de que es un servicio no formal, ¿verdad? No, no Sí, claro, legalizado. Ujú. sí, claro. Entonces, no, digamos, ya eso es como un mero acuerdo entre la persona que da el servicio Y y el usuario. Contraloría no te ha dicho nada como es de meticulosa con esas cosas. No, vieras que no. No, Ok, y es que hay muchas munis que están en casos parecidos. Conozco Pérez, Pérez es muy semejante a nosotros sí, en muchas también, cosas. Pérez también por lo grande, sí. Ajá. Golfito también tiene ese caso, digamos, de recolectores informales. Entonces, eso se da y como les decía, es que hay muy grandes. Nosotros, por ejemplo, bueno, la zona indígena, hay zonas de difícil acceso, Sí, claro. calles de lastre, ¿verdad? Donde hay una logística importante y una gestión de cobro muy deficiente. Entonces, por ejemplo, el último dato de morosidad que yo manejaba, no sé si estará actualizado, pero era como en el servicio de recolección, como un 40% de morosidad, que es muy alto. Uf, Ujú, ujú. muy bien. Entonces, imagínense si llegamos a zonas donde la gente es más rural, zona más rural, de menos ingresos a veces, Sí. entonces la morosidad aumentaría mucho, ¿verdad? Pero es todo un estudio que, o sea, necesitamos hacerlo. Es algo Muy bien, muchas gracias Lorena y seguimos en contacto directamente. Gracias. Muchas. Claro, claro, profe. Ahí tiene mi contacto, yo creo. Bueno, si no, Andrés se lo pasa. Y si es tan amable, pues le puede enviar usted allí a la chica, aquí a la colega Andrea, la presentación. Claro, Y Andrea ahora cierra la grabación y también la compartimos con los estudiantes. claro, claro. Ya me extendí el tiempo, pero bueno, faltan nada más unas cuantas. Nada más Muchas gracias, comentarles muchas gracias. del proyecto de Economía Circular que se desarrolló con financiamiento del Centro y Red de Tecnología del Clima. Hubo apoyo de MINAE, del IPAM, de la Secretaría, bueno, Plaza, y el CATI fue el que desarrolló el estudio. Se hizo una guía para los gobiernos locales de cómo implementar la economía circular y un estudio de caso de nuestro caso propiamente de qué tan circular somos. Estamos en un nivel moderado de circularidad, hay que aumentar esa circularidad y parte de eso, bueno, es el objetivo que establecimos en el plan municipal y otras acciones que hemos estado desarrollando, pero ahí igual esto yo creo que es público, si no cualquier cosa se los puedo facilitar también. Y ya finalmente, bueno, otros proyectos. El estudio de factibilidad para recolección diferenciada de residuos cárnicos. En ese está trabajando la colega de nosotros, ¿verdad? La estudiante, casi colega, Mariam Leandro. Ella ha estado desarrollando este estudio muy bueno. Me encantó pues el resultado que he visto hasta ahora. Otros proyectos de residuos que muchas veces son como tabú, ¿verdad? Las colillas de cigarro, uno las ve tiradas en las alcantarillas y no se hace mucha conciencia sobre eso. Bueno, entonces ahorita estamos desarrollando este año pues mucha capacitación en el tema y viendo a ver si logramos un proyecto para recuperación. Y con la Asociación Centroamericana, ay, no recuerdo lo que significa, pero ACPESA, que ellas han trabajado un montón en el tema de residuos, son, ¿verdad? Un ejemplo en el tema pues, de residuos a nivel de Costa Rica. Estamos trabajando, apoyándoles en un proyecto que se llama Hacia un Reciclaje Inclusivo en Costa Rica, que es un trabajo, y eso no lo mencioné, con los buzos, ¿verdad? Que conocemos como buzos, pero son recolectores informales que están en el vertedero. Eso es un detalle por el cual también es un vertedero, ¿verdad? No un relleno, porque no debería de autorizarse el paso de personas, pero la finca es tan grande que cruzan entre un río y entre la finca y no hay forma, no tenemos forma de controlar ese ingreso. Entonces hay recolectores informales, más o menos son entre 35, a veces hay unos que vienen esporádicamente, podrían ser como 40 recolectores informales. Y bueno, estamos trabajando en el centro de acopio con un tema de recuperación de aceite de cocina, a ver si logramos ese tema. Creo que esto básicamente es como nuestro trabajo. No sé, disculpen ahí que me extendí un poquillo, pero igual cualquier duda, ahí les queda mi contacto también. No sé si ahorita hay alguna duda. ¿Tenemos espacio para dudas o ya no? Si alguno o alguna se tiene que retirar porque tiene alguna otra clase, adelante, ¿verdad? Se entiende. Pero entonces tal vez si alguno tiene un par de preguntitas podemos hacerlo
hacerlas. Si alguno tuviera por ahí, podrían levantar la manita. Yo creo que los dormí. No, estaban impactados. Yo estaba estresada por usted, Lore, en ¿Por el qué? montón de cosas que hace. Porque creen que me dio el vértigo, no, mentira. No. En Ahí, realidad ahí fue por está la hacer consecuencia, ejercicio. ahí está la consecuencia del vértigo. Sí. Parece que no hay dudas. Para ver, sí, Profe, Revit, sí. Adelante. sí, bueno, primero quería como felicitarla porque es demasiado chido ver el montón de trabajo que han estado haciendo desde la MUNI de Turrialba. O sea, estoy pero impactada porque primero no tenía idea, ¿verdad? Y segundo es demasiado inspirador como incluso saber que, digamos, uno como profesional lo podrían recibir en un puesto así, ¿verdad? Y qué chido hacer tantas cosas, o sea, de la mano con otros colectivos y así. Este, más que todo, quería hacer como una pequeña intervención a manera de recomendación. Bueno, yo estoy en un colectivo que trabaja de la mano con la MUNI de Oriamuno. Yo soy de Oriamuno. Entonces, tal vez ahí para las personas que dijeron, es que he enviado correos y todo, o sea, ni siquiera con la MUNI de Oriamuno, que yo me llevo bien con ellos, o sea, ellos no van a responder por medio de un correo, es muy difícil. Yo creo Pasa muy que ocupado. sí, exactamente, digamos, a veces no es que lo hacen a propósito, sino que hay municipalidades que incluso por el presupuesto que les dan, ¿verdad? Bueno, la cantidad de dinero que tienen demasiadas cosas que hacer en su diario, ¿verdad? Entonces a veces no lo hacen a propósito, sino que más bien a ellos lo que les funciona es como que uno vaya a buscarlos. Entonces, tal vez ahí dentro de lo que estaba comentando Lorena, eh, parte del Consejo Municipal hay una comisión ambiental de la cual uno puede ser parte. Entonces, cuando uno se incluye ahí, te reconocen como un colectivo o incluso como una persona asesora, uno tiene esa cercanía con el Consejo Municipal y por ende con la municipalidad sobre los proyectos que están haciendo o las diversas problemáticas ambientales que pueden haber. Entonces, en realidad es muy, muy interesante como llegar a tocar puertas y decir, ok, yo estoy interesado, incluso hacer las prácticas profesionales ahí o ayudarles con, no sé, diversos temas. A veces están intentando como ser parte de bandera azul ecológica o hacer ¿cómo se llaman? Lo de gases de efecto invernadero. La huella de carbono, Sí, todo lo relacionado a eso, entonces los uno en realidad les inventarios. puede ayudar, los inventarios, gracias, Ujú. les puede ayudar con un montón de cosas, es muy bonito acercarse y que a uno le abran las puertas. Muchas gracias, Rebeca. Muy bien. Me encantó tu intervención. Efectivamente, a veces uno está muy ocupado, muy atareado en tantas cosas que atender. Em, y sí, es bueno acercarse. Está esa opción del Consejo, de la Comisión de Ambiente del Consejo. Incluso ustedes pueden pedir audiencias y todo. Entonces, acérquense. Reitero la invitación de Rebeca. Y pues, bueno, de parte de la Municipalidad de Turrialba, puertas abiertas, ¿verdad? No sé el caso de todas, pero por mis colegas que están o compañeros de plaza, ¿verdad? En otras municipalidades sé que a veces tenemos mucho que hacer y efectivamente no nos viene mal, ¿verdad? Que se acerquen y una mano también en algunas cosas. Y efectivamente, como dice Rebeca, eh, hay mucha oportunidad. Vean, la municipalidad es un reto, em, es cansado, es muy estresante muchas veces. Atender denuncias, atender cosas del presupuesto, atender cosas del consejo es cansado, pero vean que hay mucho reto, muchas oportunidades de mejora en el tema de residuos, en el tema ambiental, que nosotros como ingenieros ambientales podemos aportar muchas cosas. Entonces, es un reto, es difícil, es estresante, se los digo por experiencia, pero es muy bonito y uno puede tener mucha creatividad y por lo menos yo no he tenido problemas porque mi jefe me apoya mucho, ¿verdad? En las ideas locas que se me ocurren. Entonces, pues hay mucho que hacer, es solo de gestionarlo. Creo que veo otra mano levantada. Susan, sí, Susan.
Sí, hola, bueno, mucho gusto. Yo tenía una duda con respecto a la ley, que usted mencionaba que las municipales pues tienen que recoger todos pues, los desechos de todas las personas de la municipalidad. ¿Qué pasa si no lo hacen o dónde uno puede denunciar ese tipo de casos? Ok, si fuera como que les dejan los residuos tirados. No, que simplemente no recogen los residuos y dicen, no, vamos a recoger nada, usted debe a ver qué hace con eso. Vieras que eso, vamos a ver, yo les recomendaría primero consultar en la municipalidad con el encargado, ¿verdad? A veces los compañeros de cuadrillas, por ejemplo, a veces cambian cuadrillas y no sé, hay compañeros como con situaciones particulares que a veces andan de mal humor o así y le dejan los residuos tirados a alguien, pero entonces primero les recomendaría consultar con la jefatura o con la Contraloría de Servicios de cada municipalidad. Si ya por ahí no tienen respuesta, ahí yo les aconsejaría ir al Ministerio de Salud, que ellos son los que nos supervisan en el tema del cumplimiento de la ley HIRS. Entonces podrían tener esas dos opciones, ¿verdad? Pero siempre respetando como ese orden, ¿verdad? De ir a la MUNI, si el departamento no contesta, ir a la Contraloría de Servicios de esa MUNI, si no se contesta, entonces ya recurrir al ente rector, que es el Ministerio de Salud. Ah, ok, súper, gracias. Con gusto. No sé si hay alguna otra consulta. Parece que no. Entonces, más bien te agradecemos un montón, Lore. Yo sé que están en shock igual que yo. No, y no es porque conozco a Lore, digamos, es que en realidad Lore es una excelente profesional. Bueno, y Macario lo puede decir desde que era estudiante, ¿verdad? Entonces, es súper bonito ver el trabajo que se ha estado haciendo en la MUNI. Entonces, felicitarla, bueno, ahí veo corazones y aplausos. Felicitarla por el trabajo y agradecerlo también, ¿verdad? Creo que solo hay una chica que es de Turri en el grupo, entonces sí, creo que, y si no me equivoco, es Daniela, me parece. Entonces ahí también para que le quede a Dani la espinita de si quiere ahí como unirse a colaborar con la MUNI de Turri. Ahí les digo, por ejemplo, ahora que María me está en tesis, que yo la tengo soy tutora de ella, y ha sido como muy bonito también ver el proceso del apoyo de Lore, cómo María le ha servido, cómo Lore le ha servido, ¿verdad? Y no solo en tesis, sino también en la práctica profesional. Entonces ahí los incentivo para que también vayan y toquen puertas de las diferentes municipalidades. Entonces, Muchas gracias. Gracias a Dios. agradecerte, Lore, y que tengan todos un excelente día. Ahí apenas pueda, se cargue la grabación, se la subo y Lore, si me puede compartir la presentación, Sí, también sería claro. ideal. Se la paso de una vez. Y al profe. Profe, yo creo que yo no tengo su correo. M. Pino, el mismo. Ah, ok. Listo. Bueno, saludos a todos. Buen día. Chao, buenos Igualmente, días. igualmente. Jóvenes, Gracias. Chao. Muchísimas estamos. gracias. Hasta Gracias. luego. Chao. Chao. Hasta Chao, chao. luego, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Buen día. Hasta